Hola, ¿cómo les va? Grabo este video para volver a retomar un poco el canal. Sé que estuve un poco desaparecido. La realidad es que tuve algunas cuestiones personales que me dificultaron un poco darle el tiempo necesario al canal. Mi objetivo es tratar de empezar a subir más contenido, más videos de distintas cosas, no solo hablando de las previas y los post partidos, sino tratar de ir indagando y analizando otras cuestiones en general en torno a la vida y la diaria de Estudiantes de La Plata. Por lo cual, mi intención es retomar y que nos veamos acá un poco más seguido para también seguir creciendo, y para eso ayuda un montón su me gusta en cada video, sus comentarios. Me pueden escribir por Twitter, por otras redes sociales, ¿sí? Donde sea me pueden buscar, porque me parece que como todo se puede construir de forma colectiva, ¿sí? En conjunto. Eso es fundamental, ¿sí? Y para eso, para todo esto, hoy quiero retomar grabando este video para hablar no específicamente de la clasificación a octavos en el torneo Apertura, que por suerte se dio y me parece que es algo fundamental, sí, es una punta de lanza en este momento para Estudiantes, a pesar de cómo se dio y que se dio con cierta fortuna y demás. Creo que eso no es lo importante ahora, sí, es lo que necesitaba el equipo de Domínguez para seguir en pie, para reacomodarse, para repensar un montón de cuestiones. Después, por supuesto, analizaremos cuáles son las posibilidades reales de Estudiantes para seguir avanzando en el torneo. Lo cierto es que hoy Estudiantes, luego de la clasificación y además la victoria frente a Botafogo de local en Copa Libertadores, me parece que ha ganado un aire fundamental para afrontar un mayo que no por eso va a ser más tranquilo. ¿Por qué? Bueno, porque siguen Libertadores, todavía no está clasificado, por supuesto, y es un grupo bastante parejo, por lo menos entre los primeros tres, entre la U de Chile, entre Estudiantes y Botafogo. Me parece que la definición de quiénes son los que clasifican octavos de final va a darse por cuestiones ínfimas, ¿sí? Por muy pocos detalles. Estudiantes perdió de local frente a la U de Chile, logró ganar, logró imponerse frente a Botafogo, por lo cual para lo que queda de mayo le queda visitar a ambos equipos en Brasil y en Chile respectivamente, y además estará recibiendo a Carabobo de local. ¿Qué necesita Estudiantes para clasificar? Mira, para clasificar lo principal va a ser, por supuesto, ganar el partido de local, ¿sí? Ganarle también o tratar de por lo menos sacar un buen resultado frente a Botafogo, y en lo posible no perder frente a la U de Chile. Ganar va a ser difícil, la U de Chile viene bien en el torneo local, viene haciendo un buen año, la realidad es que demostró ser superior a Estudiantes, por lo menos eso es lo que vimos en el partido de la segunda fecha de esta fase de grupos. No creo que por eso Estudiantes no pueda ganarle. Lo cierto es que es quizás el partido más complicado que tiene ahora el Pincha, ¿sí? Para poder imponerse y poder recuperar esos puntos perdidos. Por lo cual yo creo que ese partido en particular, un empate no estaría del todo mal. Lo cierto es que después Estudiantes va a necesitar un poco de la ayuda de la U de Chile, en ese caso, para que ellos superen a Botafogo y Estudiantes logre sacar diferencia frente al conjunto brasilero, ¿sí? Y aunque sea entrar en el segundo puesto en esta fase de grupos, lo cual para mí sería más que suficiente. Hoy el equipo de Domínguez lo que necesita es clasificar, asegurarse que va a seguir con vida y que va a seguir teniendo competencia internacional, la competencia internacional, porque me parece que Estudiantes no puede conformarse con ir a la Sudamericana. Me parece que sobre todo por lo que sucedió el año pasado, Estudiantes este año debe jugar los octavos de final de Libertadores. ¿Y por qué me parece importante recalcar esto? Bueno, porque me parece que es algo que va a ser fundamental también para pensar y empezar a analizar cómo va a ser la segunda mitad del año, sobre todo en materia de jugadores, ¿sí? No solo por mantener este plantel, que si no me equivoco creo que nadie vence contrato ahora a mitad de año, el único creo que es Mauro Méndez, que hace rato se viene hablando de su renovación. Lo cierto es que desde la lesión aún todavía no volvió a jugar,
está todavía en la puesta a punto, el técnico tampoco tuvo, digamos, quizás los mejores contextos para empezar a darle minutos, porque la realidad es que por cómo viene tampoco es un jugador que podés meter simplemente para que sume minutos o para tratar de ganar un partido cuando no sabés si está al 100% físicamente. Es decir, Méndez hoy es un jugador que necesitaría entrar en un contexto en el cual o el partido ya está liquidado o que sea un partido poco relevante, y lo cierto es que los últimos partidos para Estudiantes, tanto en el torneo local y por supuesto los de Copa Libertadores, han sido todo menos eso. Por lo cual ahí Méndez todavía está entre paños, hay que llevarlo de a poco, sí, como sucedió hasta hace poco con Farías, que recién los últimos partidos empezó a sumar minutos y fue en alguno de titular. Lo cierto es que Méndez, su situación todavía es precavida, pero es el único que termina contrato ahora a mitad de año. El resto del plantel está conformado hasta mitad de año, hasta fin de año, perdón, o más allá, incluso para muchos jugadores que tienen contrato a largo plazo. Por supuesto que eso no quiere decir que ninguno se vaya a ir, es posible que llegue alguna oferta. Hace rato se viene hablando de la posible venta de Gastón Benedetti, por ejemplo, el fútbol europeo. Es uno de los jugadores que puede llegar a salir, y obviamente puede llegar a haber ofertas por algún que otro jugador. No es algo que se esté pensando en este momento en particular. Lo cierto es que si Estudiantes, en caso de asegurarse la clasificación a octavos de final, sí tiene que empezar a ajustar y a repensar esas posiciones en las cuales en este torneo se vio que hubo déficits, faltó imponerse, ¿sí? Sobre todo la defensa. A ver, la realidad es que Estudiantes tuvo grandes problemas, tanto abajo como arriba. Pero arriba tiene delanteros por demás, ¿sí? Estudiantes hoy no tiene falta de delanteros. Tiene a Guido Carrillo, que a pesar de haber metido un solo gol, es un jugador importantísimo y no se va a ir de Estudiantes. Tiene a Lario, que lamentablemente todavía no logra despuntar, no logra alcanzar un buen nivel. Eso creo que es un problema, porque era sin dudas el jugador por el que se apostaba que sume varios goles. Incluso por encima de Carrillo, porque la realidad es que físicamente Alario está mejor, entonces tenía la posibilidad de jugar mucho más que Carrillo, y lo cierto es que si aprovechara o si aprovechaba más esas oportunidades que tenía, hoy estaríamos hablando de otra situación. Lo cierto es que hasta ahora el único gol que sumó Lucas Alario, el ex delantero de River y de Inter de Porto Alegre, fue aquel penal frente a Banfield, importante porque nos dio la victoria, y en parte gracias a esos puntos Estudiantes logró clasificarse a la siguiente instancia en el torneo Apertura. También tiene a Jiménez, importante por supuesto en el clásico. La realidad es que en base a la cantidad de minutos sumados quizás es el mejor delantero en este semestre de Estudiantes en cuanto a los goles. Sí, por supuesto que no está por encima de Guido Carrillo, pero lo cierto es que aportó goles en más de una ocasión, y eso me parece que es algo fundamental hoy para Estudiantes, sobre todo porque es un buen delantero que se complementa con un 9, es decir, creo que en muchos casos juega bien acompañando a Carrillo, o lo puede llegar a hacer también con Alario, y además tiene gol, así que eso le da varias ventajas a Domínguez. Lo cierto es que con todo eso, y además la pronta recuperación de Mauro Méndez, dan un panorama en el cual, si Estudiantes ya contando con esos 4 delanteros, es difícil pensar en ir a buscar uno más, sobre todo porque además en reserva, en cuarta, asoman algunos pibes como Sagués Barreiro, como Gandulia, como Alfaras, que vienen haciendo las cosas bien. Me parece que vienen mostrando un buen nivel, por lo cual también traer otro delantero más implicaría restarles y quitarles grandes posibilidades a esos jugadores, que la realidad es que vienen teniendo un muy buen rendimiento. Y por supuesto eso no quiere decir que ya vayan a debutar o ya vayan a ser parte de la delegación de primera división, pero sí me parece importante que, digamos, si el técnico los ve, si la dirigencia los ve, asegura firmándoles un contrato y demás, la idea sería que en algún momento, quizás para el año que viene, empiecen a sumar sus minutos, tengan algunas chances en primera división, sobre todo porque lo vienen haciendo realmente muy bien en inferiores, y eso es algo que de algún modo se debe premiar, y además que podría darle lo que hoy necesita Estudiantes en primera, que es una mayor cantidad de goles.
no tener este déficit en cuanto a oportunidades generadas y luego los goles realmente convertidos. Estudiantes es uno de los equipos de primera división que más ocasiones de gol generó y uno de los que menos terminó convirtiendo con respecto a las ocasiones generadas. Eso es algo que Estudiantes debe resolver, eso es algo que los delanteros sobre todo deben mejorar un montón, porque en gran parte resolviendo eso me parece que Estudiantes levantaría muchísimo su nivel. Podríamos haber sacado muchísimos más puntos. Ahora bien, yendo a la defensa, está claro que también hay una gran variedad de nombres. Tenemos a Núñez, tenemos a Boselli, tenemos a Rodríguez, tenemos a Funes Mori, tenemos a otros pibes también que han firmado contrato, que lo han hecho bien, como Valente Pierani. Y algunos otros ahí que asoman en reserva y que también son buenos proyectos. Lo cierto es que hoy ninguno viene teniendo un nivel consolidado que le pueda dar la pauta al técnico de decir central es titular. Facundo Rodríguez levantó en algunos partidos, en otros jugó muy mal. Santi Núñez venía siendo quizás de los más referentes y de los que mejor venía jugando. Y la verdad es que no hizo un buen papel el otro día frente a Argentinos Juniors. Boselli venía siendo titular casi indiscutido, tuvo una lesión, perdió un poco de terreno. Funes Mori tuvo sus oportunidades, tuvo sus chances, creo que las malogró de forma notoria en varios partidos, en el Clásico, con aquel penal insólito frente al U de Chile en Copa Libertadores. Son cuestiones que es muy difícil perdonarle, sobre todo a un jugador que llegó a la selección argentina, que jugó en Everton, que tiene una amplia trayectoria y termina teniendo un rendimiento para mí, no sé si inesperado, sino que al contrario, yo me esperaba ver un mal rendimiento de su parte, pero termina teniendo un nivel que es menor incluso al que uno esperaría de un juvenil del club. Entonces para eso al club y al técnico le conviene mucho más apostar a un joven que cometa los mismos errores, pero que el día de mañana tenga la posibilidad de crecer y ser aún mejor, y no apostar a un tipo que tiene un contrato mucho más alto, que no está mostrando el nivel por el cual se lo esperaba. Bueno, en base a estas cosas y obviamente alguna posible salida, Estudiantes debe empezar a analizar cómo va a ser la segunda mitad de año, por supuesto teniendo en cuenta lo más importante, que dependerá de si clasifica o no en la Copa Libertadores. Ese es hoy el gran objetivo de Estudiantes para este mayo. El objetivo a nivel local era por lo menos asegurarse de estar entre los 8 mejores. Por esas cosas de la vida, por fortuna, yo no creo que por gran nivel, pero cierto, sacó más puntos que el resto, por lo cual pudo clasificarse. Con respecto al plantel que tiene Estudiantes, me parece que el objetivo era otro, sobre todo porque está bien, ahora clasificamos, pero podés quedar afuera frente a Rosario Central, que salió primero, que viene jugando muy bien, que está invicto de local en el torneo de apertura y casi que no sirve de nada. Para la tabla anual estás muy lejos, por lo cual hoy ni siquiera te estás clasificando a copas internacionales pensando en el año que viene. Y para esa tabla únicamente queda otro torneo de 16 fechas. Entonces no hay que descuidar esa parte tampoco, porque a menos que Estudiantes gane algún título, no vamos a tener asegurada la clasificación como tuvimos para este año desde mayo del año pasado. Ese me parece que también es un gran diferencial, ¿sí? Estudiantes jugó gran parte del 2024 sabiendo que en 2025 tenía Copa Libertadores. Bueno, hoy Estudiantes no tiene asegurada esa clasificación para el año que viene, ni tampoco tiene asegurado jugar Sudamericana en este momento. Por lo cual me parece que en base a eso hay que trabajar, porque para el plantel que hay, para la cantidad de jugadores que vinieron y demás, no solo hay que tener buenas expectativas con respecto a este año, sino que también hay que lograr un buen proyecto y buenos resultados en vistas de lo que va a ser el año próximo, ¿sí? Asegurarse la clasificación a la Sudamericana sí o sí, sin falta, e intentar por supuesto ir por la Libertadores, ¿sí? Estudiantes tiene que ser un equipo que juegue todos los años o la mayor cantidad de años posible la Copa Libertadores. Con lo difícil que es eso, porque hay muchos equipos que pelean, porque 3 puestos van a los campeones de Copa Argentina y 2 a los campeones de las ligas locales, entonces ya ahí a menos que seas campeón es complicado. Yo creo que Estudiantes hoy, por supuesto que no está obligado a salir campeón del torneo de apertura. Es una posición complicada, es algo difícil. No viendo el nivel que mostró Estudiantes, por supuesto que candidato no es.
Lo cierto es que hace 3 meses, con ese mercado de pases en el que se habló de un montón de cosas, vinieron un montón de nombres importantes como Farías, como Alario, Piovi y demás. Me parece que la expectativa era otra, ¿sí? Lo importante era clasificar octavos, sí, no sé si de esta forma, no importa, es como se dio y Estudiantes ya está donde tiene que estar, ¿sí? Que es clasificado entre los 8 mejores. Ahora tiene que hacer lo imposible por llegar lo más lejos posible, ¿sí? Y bueno, y por eso y por un montón de cosas, Estudiantes se enfrenta a Central y todos los partidos, en caso de que avance, los va a definir de visitante por haber salido octavo. Eso también es una gran desventaja que tiene hoy Estudiantes. Termina en una posición mala, que está bien, es aguantársela, es lo que nos tocó, es lo que se generó por este trajín de malos partidos, estar tantos partidos sin ganar. Clasificamos, esperemos que frente a Rosario se haga un partido por lo menos mejor al que vimos en la Paternal, donde Estudiantes mostró quizás su peor nivel a lo largo de todo el año y diría casi en el ciclo Domínguez. No recuerdo muchos partidos en los cuales Estudiantes haya estado tan haya errado tantas jugadas en defensa, en ataque, casi no pudo generar de mitad de cancha en adelante, abajo casi todas las situaciones fueron gol, el arquero también estuvo impreciso, los defensores ni hablar, hasta Neves estuvo muy impreciso, que venía siendo quizás uno de los mejores jugadores en lo que va de 2025. Entonces Estudiantes y Domínguez, todos los jugadores, el plantel, incluso desde la dirigencia, necesitan enfilar un poco este barco, pero por supuesto todos sabemos y todos los hinchas acompañamos eso, que sabemos que lo más importante es la clasificación en Libertadores. Si no se avanza de octavos o no se avanza y no se llega a la final en el torneo Apertura, es algo que sabemos que puede suceder. Yo creo que hoy Estudiantes no tiene la expectativa de llegar a la final y salir campeón. Por supuesto que es lo que todos desearíamos, pero hoy está más en el terreno de lo improbable que de lo posible. Aunque sabemos de imposibles, eso no queda ninguna duda. Lo importante es no marearse, no confundirse, asegurar la clasificación en Libertadores, hacer un buen papel frente a Botafogo y frente a la U de Chile para llegar tranquilos a la última fecha y en base a eso proyectar una buena continuidad de este 2025, hacer una mejor segunda etapa, un torneo clausura mucho más potable donde no solo sumemos puntos para clasificar a octavos en dicha competición, sino también para la tabla anual y por supuesto llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, que es nuestro gran anhelo. Domínguez, mientras el equipo funcione, mientras el equipo y los jugadores le respondan, va a seguir en Estudiantes de La Plata. Obviamente que estos momentos de incertidumbre generan dudas en los propios, generan dudas en el hincha, por supuesto, que como todos nos ponemos nerviosos, nos alteramos. Lo cierto es que Domínguez también ha pensado en dar un paso al costado en caso de no poder avanzar y no poder seguir frente a estos malos resultados, ¿sí? Lo cierto es que el primer punto era clasificar octavos en el torneo, lo hizo. El otro objetivo grande, el principal, es la clasificación octavos en Libertadores y por el momento lo está logrando. En caso de lograr hacer eso, Domínguez va a seguir y probablemente siga hasta fin de año, a menos que haya alguna situación muy extraña o muy mala en cuanto a los resultados que vengan, ¿sí? Por el momento, Domínguez está tranquilo, confía en que esto lo puede revertir. Ya ha tenido altibajos, ha tenido momentos malos, como la segunda parte del año pasado, y aún así logró luego vencer por 3-0 a Vélez en la final del Trofeo de Campeones. Entonces sabe de revertir estas situaciones, sabe que tiene un buen plantel, sabe que cuenta con varios jugadores potables. Me parece que algunos necesitan volver a tener cierta confianza que a mi gusto han perdido, como Alario, como Manchoma, como Cetré, algunos juveniles también, como Funes Mori, que hoy no sé si vaya a seguir teniendo demasiados minutos, a menos que sea algo indispensable, hoy corre bastante por atrás. Lo cierto es que el plantel, ¿sí? Los referentes confían plenamente en Domínguez, que hoy cuenta además con casi todos a disposición, salvo alguna cosita ahí que todavía se están terminando de recuperar
Piovi y Mesa, lo importante es que tiene a la mayoría a disposición y va a ir con toda para la próxima fecha de la Copa Libertadores, que es un partido fundamental para dar tranquilidad al hincha y para asegurar la clasificación en la Copa. Nos vemos en un próximo video, seguramente hablando del partido de Copa Libertadores específicamente. Comenten, pongan su me gusta, suscríbanse y nos seguimos viendo por acá.